Señores, el día de hoy, el Seguro Social acaba de superar un nuevo hito. El Programa de Seguridad de Ingresos Suplementario cumplió 50 años este mismo año, y fue así como lo anunció la Administración del Seguro Social, este día pasado martes 4 de junio. Un programa introducido por el presidente Richard Nixon en el año 1972. El beneficio nacional para estadounidenses con discapacidades, personas sin ingresos o simplemente bajos ingresos. Un programa el cual hizo sus primeros pagos en 1974. Y es que el SSI es un beneficio del gobierno federal que proporciona pagos mensuales a adultos y niños ciegos o simplemente personas que tienen algún tipo de discapacidad calificada. Pues a menudo estos pagos tienen como objetivo aumentar los ingresos de quienes reclaman pagos del seguro de vejez, sobrevivientes e invalidez, los cuales no pueden cubrir con sus necesidades básicas. Pues así, señores, el Seguro Social acaba de romper un nuevo hito y no solo eso, lo acaba de hacer en un año en el cual, específicamente, Seguridad de Ingreso Suplementario estará teniendo grandes cambios por primera vez, nuevas actualizaciones en sus pagos de seguridad social, pues para el mes de octubre, las personas mayores verán aumentar sus beneficios como nunca. Quédense hasta el final del video ya que estaremos viendo información pues bastante interesante. La Administración del Seguro Social dijo que el programa es prácticamente un salvavidas para más de 7,5 millones de personas que reciben este beneficio. Estamos hablando del 2% por lo menos de la población estadounidense. Entre los que reciben pagos mensuales del SSI, 1 millón de ellos son niños discapacitados que están en hogares de bajos ingresos. Los beneficios del SSI pueden ayudar a pagar necesidades básicas, como lo son el alquiler, la comida, la ropa o medicinas, reduciendo el número de personas que están en pobreza extrema y aliviando la carga de otros miembros de la familia. El programa SSI funciona y lo ha hecho durante los últimos 50 años, gracias a los trabajadores y empleados dedicados de la Administración del Seguro Social. Es un programa efectivo, pero complejo. Y obviamente los empleados dentro de la Administración del Seguro Social trabajan duro para garantizar que estos pagos sean precisos y oportunos. Fueron palabras por parte de Martin O'Malley, comisionado de Asuntos Sociales. Recientemente se han logrado avances muy grandes, más que todo en el fortalecimiento del programa del SSI, simplificando las reglas y ayudando a las personas a poder acceder a estos beneficios. Mientras se celebra el año número 50 del SSI, continúan buscando formas de mejorar este programa y eliminar barreras. Recordemos que a principio de este año, la Administración del Seguro Social anunció que van a simplificar el acceso a los beneficios del SSI, eliminando el gasto del hogar en alimentos de los cálculos, como ser manutención o manutención en especie. La agencia gubernamental ya había dicho que este cambio, que se iría produciendo desde septiembre de este año, significa que los solicitantes y beneficiarios deberán de presentar menos información para calcular los montos de beneficios, lo cual reduciría la variabilidad mes a mes en los montos de pagos y errores de pagos. Otro cambio en camino en este año número 50 del SSI es la actualización de la definición de hogar de asistencia pública. Según las nuevas directrices, un hogar de asistencia pública ya no va a ser definido únicamente por cada miembro que recibe beneficios públicos de mantenimiento de ingresos, como lo es el Seguro Social, la asistencia temporal para familias necesitadas o la ayuda a familias con hijos dependientes, tal y como se requería anteriormente. Pues ahora un hogar de asistencia pública puede incluir a cualquier persona que reciba, por ejemplo, pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, el SNAP EBT, o hogares donde no todos los miembros reciben algún tipo de beneficio gubernamental. Por ejemplo, un hogar en el cual un miembro recibe SSI y otro miembro cualquier otro tipo de pago de ayuda económica del gobierno.
pues ahora podrá calificar como un hogar de asistencia pública y podrá recibir pagos más altos. Pues así es, señores, algunos beneficiarios del Seguro Social deben estar muy contentos. La Administración del Seguro Social ha decidido dejar de considerar esta ayuda para comprar alimentos y otro tipo de necesidades básicas que son recibidas de amigos o familiares como parte de un cálculo de beneficios. Y es que anteriormente había que contabilizar toda la ayuda recibida, mientras que ahora ya no será necesario informar ni contabilizar estos gestos de los niños. Esta nueva medida pertenece a los beneficiarios de seguro de ingreso suplementario. Los cambios se van a ver implementados en su totalidad a partir de octubre y septiembre, pues serán los últimos meses en los cuales los beneficiarios deberán de reportar la ayuda recibida de amigos o familiares para llenar sus despensas. Martin O'Malley, comisionado del Seguro Social, explicó la nueva postura que va a tener la administración, y es que una parte vital de su misión es ayudar a las personas a acceder a beneficios cruciales, incluyendo el SSI. Simplificar las políticas es una solución de sentido común, el cual reduce la carga para el público, más que todo para el personal de las agencias. Es un tema que ayuda a promover la equidad al eliminar las barreras para acceder a los pagos. Esta medida inevitablemente equivaldría a una mayor cantidad de beneficios para algunos beneficiarios del SSI. Es más, incluso puede ayudar a calificar a algunos que no pudieron cumplir antes con los requisitos mínimos para comenzar a recibir esta ayuda. En un comunicado de prensa por parte de la Administración del Seguro Social, se explicó esta nueva política. La nueva política va a eliminar una barrera crítica para la elegibilidad del SSI, debido a que un solicitante o un destinatario reciba asistencia alimentaria informal de amigos, familiares o redes comunitarias de apoyo. Los beneficios del SSI están destinados a las personas que normalmente se dividen en dos categorías: los que tengan 65 años o más, pero que son de bajos ingresos, o aquellos adultos de cualquier edad, así como niños, que tengan algún tipo de discapacidad o ceguera. Los solicitantes deben de cumplir con los requisitos establecidos por la misma Administración del Seguro Social para poder recibir estos beneficios. Y es que uno de estos requisitos era que la asistencia alimentaria recibida por solicitantes y beneficiarios fuera considerada como un recurso, obligándolos a rechazar las ayudas o recibir menos beneficios del Estado. En el mismo comunicado de prensa, la Administración del Seguro Social explicó que esta nueva política ayuda más de varias maneras importantes. El cambio es más fácil de entender y de utilizar por parte de los solicitantes, de los beneficiarios y hasta de los empleados de la agencia. Los solicitantes y beneficiarios tienen ahora menos información que declarar sobre la asistencia alimentaria recibida de familiares o amigos, lo cual va a eliminar una fuente importante de carga. Va a reducir la variabilidad mes a mes en los montos de los pagos. Va a mejorar esta precisión de los pagos. Y la agencia verá también ahorros administrativos, porque ahora se va a dedicar menos tiempo a administrar este cálculo alimentario. Actualmente en este año 2024 el pago medio del SSI es de unos $943 mensuales por persona soltera y unos $1,415 mensuales por pareja. Según el sitio web de la administración, la seguridad de ingreso suplementario generalmente se otorga a personas que no ganan más de $1,971 por mes por su trabajo. Y es que este límite de ingresos aumenta para las parejas y más aún cuando los padres solicitan el beneficio para sus hijos. Este nuevo cambio de política puede ser clave para muchos beneficiarios en el servicio, dado que el objetivo de estos beneficios es evitar que las personas caigan en la pobreza extrema, permitirles obtener ayuda adicional y hasta ampliar un poco más sus escasos beneficios, pues esto es lo que a muchos ayuda a mantenerse a flote. Son cambios como este los que permiten que los ciudadanos puedan ser más independientes, tanto del Estado como de sus familias, al brindarles más opciones para administrar sus ingresos y beneficios. Ayudará especialmente a aquellos que viven en sociedades o en situaciones de vivienda compartida, permitiéndoles tener acceso a una cantidad total de beneficios que sí necesitan
y esto será independientemente de lo que el Estado considere como una contribución justa o injusta a sus condiciones de vida. Medidas como estas son cruciales cuando se intenta mejorar la situación de los más desfavorecidos.